María, modelo de fe. Pero yo quiero hablarles un poco sobre la fe de esta joven, que hay que entender, ¿verdad?, que cuando todo esto aconteció era una niña. Y se cree que tenía como 13 años. A veces cuando escuchamos hablar de ella o la tenemos en nuestras imágenes, pues la pintamos como pues toda una mujer ya adulta, pero cuando todo esto acontece, ella era muy joven, era una niña. Y de repente pues se le manifiesta el Señor. Y el Señor le va a pedir algo. Que eso es importante que entendamos, ¿verdad? Que esto no se le va a imponer a esta criatura. Era como una propuesta que le va a hacer Dios a través de un ángel. Como propuesta, ella estaba en toda libertad a decir, yo no quiero esto. Ahora estábamos hablando con una hermana y le decía que el ángel no le va a imponer esto, que ella pudo haberle dicho al ángel, yo no quiero esto, o busca otra, o que yo no quiero esto, porque lo que le va a pedir el ángel, ¿verdad?, que vamos a hablar un poquito sobre eso, pues era un poquito difícil para creer, y luego al aceptar, ella sabía cuántas complicaciones esto iba a traer a su vida. Y de nuevo ella estaba en toda libertad de decir, yo no quiero esto. Pero es lo que yo siempre digo cuando escucho otras personas, y a veces no de nuestra fe o nuestra religión, profesar su salvación. Decía otro hermano, el hermano Jesús, que toca en el ministerio de alabanza aquí, que las personas los hermanos la esperan, a veces elevan sus manos y proclaman su salvación con mucha seguridad. Y a veces nos preguntan a nosotros los católicos que si nosotros somos salvos, ¿verdad? Dicen que tú eres salvo, como si los católicos no fuesen salvados. Yo siempre digo a las personas que los primeros que Jesucristo redimió en la cruz fue a la Iglesia Católica, a los católicos, amén. Les digo a los católicos, cuando te pregunten si tú eres salvo, tú también dices, yo soy salvo, amén. Yo fui salvado. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Es que nosotros sabemos que mientras caminemos en esta tierra o en esta vida, pues ese gran regalo que Jesucristo nos alcanzó en la cruz, pues lo tenemos que retener, amén. A veces queremos, ¿verdad?, porque si aceptamos a Jesucristo, nuestra vida puede hacer lo que yo quiera y todavía pues ya tengo mi salvación y no es así. Bueno, también nosotros fuimos salvados. Le comentaba, estaba hablando con mis hermanos y le comentaba cómo una vez yo fui a Roma, Italia, y estando en la Basílica de San Pedro, me llevaron a la tumba de los papas y ahí estaban las tumbas desde San Pedro hasta el Papa Benedicto. Y había una cadena de papas sin romper hasta el día de hoy, mostrando que nuestra iglesia es la iglesia más antigua del cristianismo y que nace en el día de Pentecostés. Y si tú vas a Roma, a la Basílica de San Pedro, pues podemos ver las palabras que Jesús dijo que sobre esa roca iba a edificar su iglesia. Y ahí está esa línea de papas desde ese momento hasta el día de hoy. Y yo me pongo a pensar en las personas, ¿verdad?, que pues proclaman su salvación como si la iglesia no fuera salvados, no fuésemos salvados. Y yo digo, pues nuestra iglesia fue la que Cristo pues
salvó, fue aquellos primeros cristianos que formaron, los que fueron los primeros católicos. Esos todos fueron redimidos y salvados por nuestro Señor Jesucristo. Sí. Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿a dónde estuviéramos nosotros, verdad? Si María hubiese dicho que no, porque muchas veces estos hermanos pues, se dedican pues, a hablar mal de María. A veces la ignorancia es atrevida y a veces hablamos de cosas que no ni entendemos ni conocemos, pero yo siempre digo, pues a dónde estuviéramos nosotros si María hubiese dicho que no. Si ella le hubiese dicho al ángel, yo no quiero esto, no, busca otra, porque yo no quiero participar de esto. Y ella sabía que eso iba a traerle muchos problemas, muchas consecuencias, que su vida completa iba a cambiar. Yo también he estado muchas veces en Tierra Santa, en la zona donde nació María. Las mujeres que vivían ahí es el lugar donde más numerosas eran las familias. Las mujeres de ahí pues tenían muchos hijos, muchos hijos. Y me imagino que también como María perteneciente a esa comunidad, quizás su sueño fue de algún día pues casarse y tener también una gran familia. Los hermanos también pues nos atacan diciendo pues que María tuvo muchos hijos, ¿verdad? Yo siempre digo, sí, tiene muchos y yo soy uno y tú eres uno también, todos somos hijos de María. Nosotros los católicos creemos que no tuvo hijos, pero en esa región donde ella nació, pues las mujeres de ahí pues tenían muchos hijos. Sí. A veces esos hermanos pues malinterpretan la lectura, hablan sobre que ella tuvo más hijos, de que Jesús tuvo hermanos. Oye, hoy todo esto lo estábamos hablando, ¿verdad? Como la palabra hermano entre la comunidad judía era muy común. Es como aquí me dicen el hermano Nil, ¿verdad? O el hermano Pedro, el hermano, que somos de la misma comunidad y somos de la misma fe. Y los judíos también así se tratan, así se llaman. Y hablábamos sobre la historia de Abraham y Lot, que eran tío y sobrino, tío y sobrino. Y un día entraron en una disputa, porque ya estaban creciendo el ganado, la tierra se hacía chica, por el terreno. Viene Abraham, le dice a lo que es su sobrino, le dice, ¿por qué estamos peleando? ¿Por qué discutimos? ¿Acaso no somos hermanos? Tío y sobrino, pero utilizan la palabra hermano. Eran así, eran todos de una misma nación, del pueblo de Dios. A veces leen esto, lo que está ahí literalmente, pero sin mirar, ¿verdad? La tradición. Por eso que además de la palabra, ¿verdad? Que a veces también las religiones tratan de decir que la tradición no es importante, pues no es así. Incluso años después que la iglesia ya estaba fundada, fue que surgieron los escritos, el Nuevo Testamento, para esas personas, ¿verdad? Que dicen que pues, la palabra es lo más importante. ¿Sí? Yo creo que la palabra es importante y la necesitamos conocer. Pero antes que surgieran el Nuevo Testamento, ya la iglesia funcionaba ya por 50 años. Y el testimonio de Jesús pues se daba de boca en boca, o sea, de boca a oído, ¿verdad? Las personas contaban su experiencia, las historias, las enseñanzas de Jesucristo, las hablaban y el otro le escuchaba, y luego fue que surgieron los escritos. Pero a veces queremos sacar lo que es la tradición, la historia de la iglesia, y no se puede, porque si vamos a interpretar bien la palabra de Dios hay que conocerlo completo. Entonces,
A veces pues creemos, ¿verdad? Que, pues, todo esto no es importante y sí lo es. María fue una joven que se crió dentro de una familia muy religiosa, eran sacerdotes. Él conocía también las profecías que se anunciaban sobre la llegada del Mesías, del Cristo. Sí, ella lo escuchaba, esas profecías se anunciaban con mucha frecuencia porque el pueblo de Israel siempre fue un pueblo oprimido por otras naciones y esas profecías traían como un alivio al pueblo de Israel. Y se leían, porque las mujeres no se les permitía pues estar, ¿no? Leer la palabra, pero ella escuchaba la palabra de Dios y especialmente estas profecías. Dice la lectura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26, que a los 6 meses Dios mandó un ángel. El ángel se llamaba Gabriel, al pueblo de Galilea, llamado Nazaret, donde vivía esa joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Quiero detenerme ahí por un momento. Entonces, decía, esto es una joven, le llega el ángel, se le manifiesta, y ahora el ángel le empieza a hablar. Ella cuando escucha esas palabras, se turba, dice la Biblia que se turbó por lo que el ángel le decía. Y de nuevo, pues eso no, lo que el ángel le va a hablar, que vamos a leer ahora lo que el ángel le va a decir, no fue como algo que le va a imponer a Dios, fue como una propuesta que de nuevo ella pudo haber dicho, yo no quiero eso. Pero como le decía, estas personas que levantan sus manos y dicen, yo soy salvo, ¿a dónde estuvieran ellos si María hubiese dicho que no? La salvación va a llegar por el sí de una mujer. Ella va a tomar todo lo que el ángel le va a decir. Ella misma utiliza la palabra, he aquí la esclava del Señor, y un esclavo es una persona que no tiene voluntad propia, sino que se somete a la voluntad de otro. Y ella se va a someter a la voluntad de Dios. Y de nuevo mi pregunta es para esas personas, ¿verdad?, que se proclaman salvos, pero quieren excluir a María o decir como que María no tiene que ver nada en el plan de la salvación. ¿A dónde estuviéramos nosotros si María hubiese dicho que no? ¿A dónde estuvieras tú que hoy levantas tu mano con toda seguridad de que eres salvo si María hubiese dicho que no? Que no se puede excluir. Ustedes conocen, ¿verdad?, lo que la historia de la creación. Conocen cómo Dios creó el hombre. Primero, creó un lugar que nosotros llamamos el huerto del jardín o el jardín de Edén. Y luego lo creó todo lo que existe, la vegetación, los animales. Y luego lo último que crea es el hombre. Pero el hombre a la mujer y le dio el dominio sobre todo que había en ese lugar. Solo de un árbol era lo único que era prohibido que ellos tocaran. Y Dios le dio dominio a ellos sobre todo. Yo me recuerdo que cuando niño yo estaba hablando con un sacerdote y le hice la pregunta ¿para qué habíamos sido creados? Le dije, Padre, ¿para qué fuimos creados? ¿Cuál es el propósito de los hombres? Y me dijo, el sacerdote me dijo, pues fuimos creados, hijo, para estar con Dios y fuimos creados para alabar y glorificar a Dios. Y como niño, pues no entendía las respuestas de él, no lo vengo a entender hasta más luego.
Pero escucha lo que él me dijo, fuimos creados para estar con Dios. Yo siempre digo que es imposible vivir apartado de Dios, que no podemos estar sin Él y que todos tarde o temprano vamos a descubrir esa verdad que sin Dios no se puede vivir, no se puede existir. Y dijo él que fuimos creados para alabar y glorificar al Señor. Él luego pone a esos hombres en ese lugar. Era un lugar seguro para que entendamos, ¿verdad? Lo del huerto del Edén, el jardín del Edén y lo que aconteció ahí. Como el propósito del hombre era para alabar y glorificar al Señor, el hombre tenía que estar en un lugar que fuera libre de todo tipo de preocupación. Porque si fuimos creados para alabar y glorificarle, es difícil hacerlo si vivimos llenos de preocupaciones. Lo primero que haremos es atender esas preocupaciones. En la primera de Pedro 5:7, Pedro nos dice que debemos depositar en Dios todas nuestras preocupaciones, pues Él cuida de nosotros. Es que mientras estemos preocupados, va a ser bien difícil nosotros poder orarle a Dios o alabarle y glorificarle a Dios. Ese momento de adoración pues se convertirá en una petición. Ya no estaremos adorando a Dios, sino que estaremos pidiéndole a Dios. Yo siempre digo a las personas que a Dios no le agradan las tantas peticiones, y cuando digo eso, pues todo el mundo abre los ojos, ¿verdad? Porque a veces la única relación que nosotros tenemos con Dios es una de estar pidiéndole a Él. Y le buscamos porque tenemos una necesidad y vamos a la iglesia y donde está la lucecita roja, ahí nos vamos a arrodillar, pero no para alabar, no para glorificar, sino para pedirle que Él nos ayude. Y no estoy diciendo que eso es malo, pero si esa es la única relación que tú y yo tenemos con Dios, pues entonces estamos fuera de la voluntad de Dios. Nosotros no fuimos creados para estar pidiéndole a Dios. Nosotros fuimos creados para alabarle, para glorificarle. Amén. Dios creó un lugar donde ellos estaban libres de todo tipo de preocupación. En el huerto del jardín, ahí lo tenían todo, tenían dominio de todo. Ahí no se enfermaban, ahí no sufrían. Aquellos primeros hombres ni morían, eran inmortales. La muerte llega después de la desobediencia de ellos. Lo tenían todo para que estando de cualquier preocupación, pudieran alabarle, pudieran glorificar al Señor libremente. Esto lo podemos probar incluso con la creación. Dios creó el hombre primero y no fue Adán que le dijo a Dios: Señor, me siento solo, estoy solo, dame una compañera. Aquí vio la necesidad. Dios. Y dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, y creó la mujer para suplir la necesidad del hombre en ese momento. Porque donde está Dios, pues ahí no puede haber necesidades, Dios las suplirá. Y lo hace de esa forma para que nosotros nos podamos concentrar en alabarle, en poder alabarle, en poder glorificarle. Para eso fuimos creados. Entonces yo le digo a las personas que al Señor no le agrada la tanta pedidera. Entonces se asusta cuando digo esto, porque a veces la única relación que tenemos con Él es una de pedirle a Dios. No estoy diciendo que eso es malo, de nuevo, ¿verdad? Porque ¿quién más iremos?, dice la Biblia. Pero si esa es la única relación que tenemos con Dios, pues no estamos viviendo conforme a su voluntad. Bueno, vemos que acontece algo en ese lugar. La serpiente empieza a darle a María, perdón, le empieza a dar a Eva, perdón. Y yo siempre digo que el error que cometió Eva fue que estableció una conversación con el diablo, y con el diablo no se puede hablar. Amén.
porque es el padre de la mentira, y siempre cuando nos habla su propósito de la conversación es para apartarnos, separarnos de Dios. Y engañó a Adán y a Eva. Ya ellos teniendo todos, pues empieza a sembrar en la mente de ellos que podían hasta llegar a ser más que Dios. Le creyeron y desobedecieron a Dios y tomaron de la fruta, y en ese mismo momento, al ellos desobedecer a Dios, pues fueron apartados del lado de Dios. Eso es lo que hace el pecado. El pecado nos aparta de Dios. Vemos que incluso si tú lees el Génesis, vemos que hasta el vocabulario de Dios empieza a cambiar cuando eso acontece. Palabras como dolor, sufrir, morir, palabras que antes no existían en el vocabulario de Dios, ahora surgen. Dios le dice a la mujer: por lo que has hecho ahora sufrirás dolores de partos. Esa palabra de dolor no existía. Y le dice: y también estarás siempre sometida a tu marido. El hombre le dice: y ahora tú tendrás que suplir tus propias necesidades con el sudor de tu frente. Era Dios quien suplía todas sus necesidades. Ahora el hombre tendría que hacerlo solo, porque por aquel pecado fue expulsado del lado de Dios. Y ahora, estando sin Dios, el hombre tendría que ahora defenderse por sí mismo. Sus días ahora serían contados. Empieza Dios a hablar de la muerte, una palabra que pues no existía en el vocabulario de Dios. Incluso la habilidad de poder comunicarse con Dios terminó en ese momento. Vemos ahora que el hombre ya no podía hablar con Dios, porque aquel pecado, aquel error que cometieron ellos, pues los separaba de Él. Si lees el Viejo Testamento, los hombres tenían que hacer muchas cosas para que Dios pudiera escuchar sus súplicas, sus oraciones. Tenían que ayunar, tenían que orar, tenían que ofrecer sacrificios. ¿Sí? Tomaban una víctima, un cordero, lo degollaban, lo ponían encima de un altar sobre la leña. La sangre de esa víctima cubría el pecado de la persona. Y por ese momento la persona ahora podía hablar con Dios. Pero el fuego consumía la víctima, y al desaparecer la víctima, la sangre, el pecado de nuevo surgía. Y de nuevo la separación entre Dios y el hombre. Por eso que en el Viejo Testamento Dios tiene que levantar hombres llamados profetas. ¿Por qué eran necesarios los profetas? Porque el hombre ya no podía hablar con Dios. Y Dios se podía comunicar con los hombres, porque aquel pecado cortó toda la comunicación que teníamos nosotros con Dios. Entonces Dios levanta profetas para poder comunicarse con el pueblo de Israel. Pero esta comunicación también era de momento. Solo cuando era luna nueva, los días sábados, era que el profeta comunicaba mensajes al pueblo de Israel. Que por más que lo incentivaba, por más miedo que le metía, le introducía a ellos, el hombre era incapaz. Siempre fallaba, siempre desobedecía. Y que descubrió Dios que el hombre no era capaz de hacerlo por sí solo. Y cuando él ahí decide hacerse hombre, ¿sí? El verbo ahora se hace carne para habitar entre nosotros. Pero ¿qué sucede, mi querido hermano? Esto es lo grande de todo esto con Nuestra Señora María. Alguien tenía que ser obediente. Y para todas esas personas que tratan de excluir a María del plan de salvación, no hay salvación sin ella. Dios tenía que encontrar a alguien que fuera obediente, algo que no pudo lograr. En todo el Viejo Testamento es todo un intento de Dios buscando a alguien que lograra ser obediente. Para los judíos fue un profeta más grande que Moisés. Y Dios utilizó a Moisés para sacar al pueblo de Israel
de Egipto y para llevarnos a la tierra prometida, pero ni Moisés pudo entrar a la tierra prometida porque desobedeció. David desobedeció. Todos ellos todos tenían sus problemas. No había una persona perfecta, no había una persona que fuera obediente en su totalidad. Alguien tenía que ser obediente para que Dios pudiera llegar al hombre. Es aquí donde se fija en esta joven que se llama María. Para esa persona, ¿verdad?, que también dicen que la tratan como una cualquiera. No. Dios, en toda la humanidad no había una persona que había logrado esa obediencia perfecta que él estaba buscando, ni aquellos patriarcas ni profetas, todos tenían sus debilidades, tenían sus faltas, tenían sus fallas, miserias humanas. Alguien tenía que vivir en perfecta obediencia. Y Dios no iba a nacer en cualquier persona. Amén. María es el sagrario por excelencia. Cuando el ángel se le acerca y le hace la propuesta, por eso que esto no podía ser impuesto en ella. Ella tenía que libremente aceptar la voluntad de Dios. Cuando el ángel le habla y escucha lo que le va a decir, a los 6 meses Dios mandó el ángel que abriera el pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, del Dios Altísimo, se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo y Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que está anciana, la que decían que no podía tener hijos. Está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. María responde: yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Cuando ella dice eso, el ángel desapareció. Cuando ella dice esas palabras. Ahora vamos a mirar todo esto, porque esto es poderoso. El ángel se le manifiesta cuando ella estaba en el 6º mes de un compromiso. Para que entendamos esto, mira, vamos a ir a la cultura judía. 2 padres llegan a un acuerdo y dicen: mi hijo mañana se casará con tu hija. Y llegan a un acuerdo, pero ya desde el niño se separan. O sea, era mucho mayor que María, y llegaron a un acuerdo de que esa niña en algún momento iba a ser la esposa de él. Llegan a un acuerdo verbal. Luego pasa un año y llegan a un acuerdo por escrito. En ese año verbal, se supone que los dos tienen que vivir testimonio. Tienen que ser dignos el uno para el otro.
Se supone que todo, que no exista ningún escándalo, nada que pueda manchar la reputación de ellos y que al final la comunidad completa dijeran ellos sí son dignos de poder contraer matrimonio. Yo siempre digo que el ángel llegó a un mal momento, ¿sí? A mala hora, porque llegó en el momento donde ellos estaban bajo ese contrato verbal, donde estaban todos, ellos estaban bajo el discernimiento de toda una comunidad, no solo de la familia, sino de toda una comunidad. Ahora escucha lo que ese ángel le va a decir. El ángel le va a decir que ella iba a quedar embarazada. Ella le responde, le dice, pero ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? El ángel le dice, el Espíritu Santo te cubrirá. Y le dice a ella todo lo que va a acontecer es por Dios, por Dios. Dios es que va a obrar, hará todo esto. Incluso para que ella estuviera tranquila, le menciona a su prima que era estéril, que no podía tener hijos, y para mostrarle que esto era algo de Dios, le dice que ella estaba ya también en su sexto mes de embarazo, porque para Dios no había nada imposible. En ese momento esa joven entiende todo. Sí, eso iba a traer problemas, iba a ser mal interpretado, iban a creer que quizás ella estuvo en relaciones con otra persona o con el mismo José. Y esto iba a complicar, esto iba a dañar la reputación de él y la de toda su familia. Y con un tiempo muy difícil. Personas que cometían esos errores en aquellos tiempos los llevaban a un lugar donde ahí le lanzaban piedras y mataban a estas personas. María entendía todo esto. Cuando ella le está haciendo las preguntas, ella ya está imaginando, está viendo todo lo que esto podía acontecer. Hay que entender que hasta el mismo José, cuando ella le consulta esto, le habla esto, él estaba dispuesto a dejarla porque no lo entendía tampoco. Para que no le hicieran daño, él quería ya dejarla en silencio, irse. Y si no es porque el ángel también se le manifiesta a él y le dice, mira, esto no tiene que ver nada con hombre, todo esto tiene que ver con Dios. Es que él entonces lo entiende. María pudo haber dicho, yo no quiero esto. Yo no quiero esto. Mi sueño es de contraer matrimonio y de tener una gran familia como las demás jóvenes que están aquí en este barrio. Pero ¿dónde estuviéramos nosotros? Ella escuchó lo que el ángel le dijo. Y a pesar de todo, las complicaciones que esto podía traer a su vida, ella aceptó la voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor, que se haga así como tú has dicho. Y cuando ella anunció esas palabras, o habló esas palabras, que el ángel después de eso ya se la dejó, no la molestó más con eso, se fue. Es en ese momento cuando el cielo se abre y Dios ahora puede llegar al hombre. Es en ese momento. Entonces, no me digas a mí que María no tiene que ver nada en el plan de la salvación. Si no es por ella, Dios no puede llegar a los hombres. Dios había buscado en todo el Viejo Testamento, todos esos años que pasaron, ahora que llega Jesucristo, ese momento, Dios no había encontrado a alguien, a ninguna persona que fuese digno. Hasta que llegó María. Y cuando ella dijo, hazte mí según tu palabra, ahí fue que Dios pudo llegar al hombre. María, mi querido hermano, en ese momento aceptó. Una joven que de nuevo estamos hablando de una jovencita.
aceptó todos los problemas que se iba a traer, todas las dificultades, toda la persecución, todos los ataques. Han pasado 2000 y pico de años y todavía recibe ataques la pobre. Pero ella lo asumió todo para que Dios pudiera llegar a nosotros. Sí. Vemos el caminar de ella. ¿Por qué la llamamos modelo de fe? Ella creyó en eso que el ángel le anunció. Iba a nacer esta criatura, ellos lo van a cuidar, le van a enseñar. Llega el momento ya que José no estaría ya en la vida de ellos y ella tendría que pues, asumir ya la custodia completa de esta criatura, cuidando y velando por él. Y Jesús, lo único que sabemos de él es que pues, fue un niño que creció con alta sabiduría y lo encontraban en el templo hablando con sabiduría, pero de eso es algo que llaman los años escondidos. Y no hay nada que hable más de Jesucristo hasta que llega una boda, una fiesta. Ya 30 años han pasado desde que aquel ángel le habló y ahora llega esta fiesta donde ella y su hijo habían sido invitados. Cuando llegaron a esta fiesta, me gusta eso porque el vino pues se había terminado y los judíos son muy supersticiosos y ellos creen que mientras más grande fuera o exitosa fuera la fiesta, así sería la vida de esta pareja. Y ahora de repente el vino se termina. Y fueron donde María. Eran para aquellos que pues, no creen en la intercesión de María. ¿Por qué fueron donde María esa gente? Porque María era una persona que solucionaba problemas. María escuchaba, María intercedía. Hay un problema aquí y fueron de ella para que solucionara este problema. Y ella le va a decir esto a esas personas. Le dijo, vayan donde él, ¿donde quién? Donde su hijo. Y les dice, y hagan lo que él les ordena, lo que él les indique. Mas Jesús se enfadó cuando ella hace esto. Los mandó donde él. Y le dice molesto, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Pero María sabía de que su hijo podía solucionar ese problema. Él les decía, el hermano Pedro estaba hablando hoy, que María nunca busca ser protagonista. Unos protestantes una vez me dijeron, hermano mío, ustedes los católicos que tanto hablan de María y sin embargo ninguno hace lo que ella hizo. Y empecé a pensar en todo eso, ¿verdad? Ella siempre buscaba, ¿verdad? Enviaba aquí a la palabra de Dios a cumplir con las enseñanzas de Jesucristo. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír del hablar de Jesús. A veces nosotros somos los que le damos más testimonio a María por la forma como nosotros nos comportamos. Aquel protestante dice, les digo, tanto que ustedes hablan, pero sin embargo ni ninguno se comporta como ella. A veces les damos mucha razón a ellos en sus ataques hacia nosotros. Sí, a veces no entendemos, ¿verdad?, esas cosas nosotros mismos y a veces damos más testimonio de ella. Ella nunca buscó protagonista y a veces nosotros dañamos la imagen de ella. A veces hay personas que
trata como si fuera Dios, ya no es Dios. Y el primer mandamiento es que es a Dios quien tenemos que adorar, ¿verdad? Ella no es Dios. Ella tiene su lugar. Pero no es una cualquiera tampoco. Amén, que ahí es donde los otros tratan de llevarla. No lo es. Y de nuevo, sin ella no llega a Jesucristo. Pero ella tiene su lugar. Nosotros no la adoramos, nosotros la veneramos. Es diferente. Es a Dios a quien nosotros adoramos. Pero sabemos que sin ella no llega a Dios, a nosotros. El nombre Emmanuel, o el nombre, sí, el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros y es un nombre profético. Sí, ese nombre está hablando sobre la misión de Jesús, lo que Jesucristo iba a hacer, lo que Jesucristo iba a lograr al morir por nosotros en aquella cruz. Nos iba a dar acceso a Dios. Ella nos trajo a Dios. Mira, María no es la que sana, pero nos trajo el sanador. Amén. Ella no es la que nos libera, pero nos trajo al libertador, a Jesús, al que nos libera. Sin María no hay Jesús. Esa es la verdad. Pero nosotros tenemos que poner todo en orden también. Creemos, claro, nos acercamos a ella porque creemos que como madre de Jesús, pues ocupa un lugar muy especial. Incluso cuando Jesús se va, pues al tiempo se lleva a su madre también. Y ella también ascendió al cielo. Muchos que cuestionan eso. Pero la Biblia nos habla, ¿verdad? De Isaías que fue llevado al cielo, de Enoc que fue llevado al cielo. Y si ellos lo fueron llevados al cielo, ¿por qué la madre de nuestro Señor no pudo haber sido llevada al cielo? ¿Sí? Creemos que ella que está más cerca de su hijo todavía intercede como intercedió en la boda de Caná. Jesús, mira, se enfadó. No, mujer, todavía no ha llegado mi hora como niño malcriado, ¿verdad? No ha llegado mi hora, mira, mi hijo, vamos en el tiempo de que empieces a hacer lo que el ángel dijo que tú ibas a hacer, amén. Ella sabía que su hijo podía hacer esto. Pero ¿qué seguridad tenía María de que él podía hacer esto? 30 años han pasado. Ella no ha visto ninguna señal milagrosa hecha por este hijo. Yo sé que hemos visto las películas de Hollywood, ¿verdad? Del niño a Jesús y los milagros que le hacía y que sanando una paloma muerta y todas esas cosas. La Biblia no habla nada de eso. Todo eso son libros apócrifos. Esas películas son hechas de los apócrifos. Pero el Evangelio no nos habla nada. Ese niño creció como un niño normal. Jugó, aprendió el oficio de carpintero, porque José porque José era carpintero, pero vivió una vida normal como cualquier otra criatura. María nunca vio ninguna señal milagrosa hecha por ese niño. ¿Qué seguridad tenía María que él podía hacer ese milagro? Unas palabras que le había dicho a él. María nos enseña a creer en la palabra de Dios. Sí. Nos enseña a nosotros los católicos a que debemos vivir enamorados de este libro. Que a veces lo tenemos todos, ¿verdad? En nuestra casa, quizás guardada dentro de una gaveta o en la biblioteca, o quizás la tenemos en un adorno en la casa, abierto en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Como un resguardo protegiéndonos de todo monstruo que puede llegar a la casa. Esa página amarilla, las hojas blanquitas porque nunca han sido holladas. María nos enseña a que debemos conocer la palabra de Dios
Y no solo conocerla, creerla. Amén. 30 años han pasado. Lo único que tenía María eran unas palabras que le había anunciado un ángel. Pero para ella eso fue más que suficiente. Agua fue convertido en vino, y no solo en cualquier vino, en el mejor vino, por la intercesión de ella. Pasa el tiempo, ahí comienza la misión. María, en ese incidente que comienza la misión de Jesús, María con su fe activó a Jesucristo, a su misión. De ahí él se va al desierto a los 40 días en el desierto a prepararse, a crecer, fortalecerse en el espíritu. Y ahí comienza ahora su caminar de fe. ¿Sí? Como el Mesías, y todo a consecuencia de María, que lo activa en ese momento. Llega el momento de la crucifixión, y ahí estaba María, a los pies de la cruz. Ella sabía que ese momento iba a llegar, incluso se lo habían profetizado, que una espada iba a traspasar su corazón. Ella sabía que esa criatura que tanto amaba en algún momento iba a morir por cada uno de nosotros, que a veces ni nos merecemos eso. A veces escuchamos, ¿verdad? Juan 3:16, que dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No fue solo Dios quien entregó a su Hijo, María también lo entregó, para que fuera ofrecido como sacrificio. Lo entregó a Él. Pensamos, nos preguntamos en el dolor de esa mujer, en el dolor de esa madre al ver que su hijo estaba muriendo por personas que ni se lo merecían. Pero ahí ella lo entregó también. Sí. Ahí estuvo María para ver la profecía cumplirse, para ver cuando el velo del templo se rasgó en dos, para ver cómo ahora Jesús nos redimía y nos daba acceso a todos a poder estar con Él. Hay otro lugar donde nos cuenta la Biblia que después de la muerte fueron unas mujeres, María Magdalena, María Madre de Santiago y una tal Juana, que fueron a la tumba para embalsamar el cuerpo. Después de los 3 días, pues, fueron ellos a llevar los óleos y le llevaban las nuevas sábanas y todo en lo que lo iban a envolver. Lo raro de eso es que esa responsabilidad le tocaba a la esposa del difunto. Jesús no era casado. Y como no era casado, entonces la responsabilidad no pasaba a la madre del difunto. Pero no vas a escuchar el nombre de María entre las mujeres que fueron allá. ¿Y por qué? Porque María fue la única que entendía la palabra. Las profecías decían que iba a morir, pero que iba a resucitar. ¿Para qué yo ir a esa tumba cuando yo sé que mi hijo no está ahí? ¿Para qué yo ir a esa tumba vacía cuando sé que él no estaba ahí? Yo estaba en Jerusalén, en una misión, y hay 2 lugares que dicen que aquí pudo, bueno, en Jerusalén y todo lugar, te dicen aquí pudo haber sido esto, ¿verdad? Pero la iglesia tiene lugares que dicen que aquí fue. Y en Jerusalén hay un lugar donde la iglesia ya tiene, donde se vive toda la crucifixión, donde sepultaron a Jesús. Y ahí está el Santo Sepulcro, ¿sí? La Basílica del Santo Sepulcro. Y la verdad es que pues ahora en ese lugar pues crearon una iglesia, es oscuro y a veces no se aprecia mucho lo que fue una vez ese lugar, pero con otra
siente que ese es el lugar que aconteció. Entonces hay otro lugar que está fuera de la ciudad amurallada, y ahí encontraron pues unos pozos y creen que esa era la tierra de José, y donde prestó la tumba de él para que Jesús fuera sepultado. Y como hay una montaña ahí que se ve como una calavera, pues estos pozos que encontraron estaban cerca del Golgotá, que significa la calavera. Entonces se creen que ese fue el lugar. Pero la verdad es que dicen que creer. Pero ahí lo que quiero decir es que ahí lo mantienen como si fuera un jardín lindo, para que uno por lo menos pueda imaginarse como una vez fue eso. Entonces ahí es como si tú vas en tiempo de verano, eso es como ir al Disney, ¿verdad? Que hay que hacer filas para montarse uno de esos juegos mecánicos. Pues igual en Jerusalén hay que hacer filas para llegar a esos lugares. Y yo estaba haciendo mi fila en ese lugar. Había mucha gente, y hacía una brisa ese día, y el viento soplaba fuerte y hacía un sonido. Y la brisa me estaba tratando de hablar a mí. A veces somos tan sordos que no escuchamos. Y no voy a entender lo que la brisa me estaba diciendo hasta que no llegó mi momento de llegar a la tumba. Cuando llegué a la tumba veo un letrero que dice: ¿por qué buscas al que está vivo entre los muertos? Aquel ruido, el brisa soplaba dentro de las tumbas y salía ese sonido. Y a mí me estaba diciendo que yo no tenía que haber tenido que viajar tantas horas y hacer esa fila tan larga para saber que no estaba ahí. Que lo que tenía que buscar en lo más profundo de mi corazón y lo iba a encontrar. Amén. Entonces, María decía: ¿por qué? ¿Para qué yo ir a perder mi tiempo cuando yo sé que no están ahí? Amén. Mira, María estuvo en esos días, vamos a celebrar Pentecostés. Ella mostró comunidad, mostró amor a su iglesia. Por eso que ella es la patrona, la madre de nuestra iglesia. Ella no tenía que estar en el día de Pentecostés con los discípulos, porque ella ya había recibido el Espíritu Santo. María fue la única que recibió el Espíritu Santo 2 veces. Amén. Pero estuvo ahí con sus discípulos, con la iglesia, para mostrar de que esa era la iglesia de su Hijo. Ella estuvo en comunidad y recibió el Espíritu Santo. Interesante, ¿verdad? Como Jesús, ¿verdad? Hablábamos de esto, y como algunos dirán: bueno, estuvo tantos hijos. Pues si tuvo tantos hijos, ¿por qué? ¿A dónde estaban esos hijos cuando Jesús murió? ¿A quién se le entregó? A sus discípulos amados. ¿A dónde estaba? María fue entregada por Jesús para ser la madre de cada uno de nosotros. Y de nuevo, ¿verdad? Yo sé que ella no es Dios, pero nos trajo a Dios. Yo sé que ella no es la que nos salva, pero nos trajo al Salvador. Sin María no existe Jesús. Amén. Yo quiero que hoy oremos, vamos a orar, porque hoy es un día muy especial. Mucha gente hemos orado, incluso muchos hermanos ofrecieron 2100 Ave Marías a Nuestra Señora, pidiendo la intercesión de ella, ¿sí? Para este día, para que Dios obrara en este día, para que Jesús obrara en este día. Y vamos hoy a orar y vamos a creer, ¿verdad? Que a través de la intercesión de ella, Jesús se va a glorificar en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Yo te quiero contar este testimonio para terminar, para que veamos. Nosotros estábamos en el centro carismático de
de Nueva York. Y yo tengo un amigo que le encanta, él es taxista y le encanta recoger pasajeros y luego los lleva siempre donde nosotros, para que nosotros le hablemos del Señor. Él no se atreve a hablarles de Él, a ellos, de Jesucristo, ¿verdad? O les habla, pero no, siempre los lleva para que nosotros le oremos. Él no se atreve a hablarle a ellos. Y ese día que estábamos en el centro, escuchamos la bocina de un vehículo. Cuando miramos por el vidrio, pues vimos el carro de él. Y luego él haciéndonos señal que saliéramos afuera. Y bueno, salí, y cuando salí, sabía, ¿verdad?, que ella me traía personas para que yo conociera. Pero ese día recogió unos pasajeros especiales. Y nos presentó, eran 3 personas, y nos presentó. Ellos eran pentecostales, de la religión de pentecostal. Pero nos presentó y pues, yo los saludé, nos saludamos, y bueno, conociéndonos, y todo iba bien. Él tenía en el vehículo una canción en la radio. Y la canción decía: yo marcho para el Señor, yo marcho para el Señor. Y era una alabanza así como la que estaba cantando el hermano Nelson, era muy contagiosa. Y los hermanos que estaban ahí, uno empezó a marchar, ¿verdad? Saltaba un saltito y él decía: yo marcho para el Señor. Y el otro le siguió: yo marcho para el Señor. El tercero que estaba ahí, estaban con muletas, necesitaban muletas para poder caminar. Sufría de una enfermedad que afecta a los huesos. Incluso ya tenía una pierna más corta que la otra porque los huesos se estaban desgastando. Tiene una enfermedad terminal, o sea que los médicos lo habían desahuciado. Pero vio los otros 2 que saltaron y decían: yo marcho para el Señor, yo marcho para el Señor. Y él, con toda dificultad, con las muletas, le siguió, diciendo también lo mismo: yo marcho para el Señor. Y eso a mí me tocó, ¿verdad? Y yo me fui detrás de ellos también, y yo diciendo lo mismo: yo marcho para el Señor. Y se detiene el de las muletas, se voltea hacia mí y me dice: hermanos, que perdone, pero usted no puede marchar para el Señor. Y le dije: ¿por qué no puedo marchar para el Señor? Me dijo: no, porque usted es católico y los católicos no pueden marchar para el Señor. Y yo le dije: ¿estás marchando tú que no puedes? ¿Por qué no lo puedo hacer yo? No, porque ustedes creen en el Papa, que si en la comunión, en la confesión, ustedes saben como ellos en María, y empezaron a atacar, ¿verdad? Y en ese momento yo le dije: hermano, mira, si tuviéramos el tiempo de Navidad y nos vamos para la montaña y vamos y rodamos un árbol y lo cortamos y yo te corto un pedazo para ti, yo me llevo el otro pedazo y tú te lo vas a llevar a tu casa, yo me lo llevo a mi casa, tú lo vas a adornar como tú quieres y yo lo voy a adornar como yo quiera. Lo importante es que cuando enchufle el árbol alumbre toda mi casa. Entonces, había que estaba hablando de parábolas, pero estaba hablando que el árbol era Jesucristo, ¿verdad? Y que pues, lo importante era que pues, estuviéramos todos en Jesús, ¿verdad? Y viene y me dice: bonito el cuento, hermano, pero en el camino del Señor no existen adornos, así me dijo él. Llegó un momento, ¿verdad?, que se me subió los rubios a la cabeza, ¿verdad? Y le hablé de esta forma, salió de mi corazón. Le dije a él: pues mira, tanto así me salió decir así, tanto que tú hablas de que Dios no está en nuestra iglesia y que ustedes son los únicos que tienen a Dios. ¿Por qué es que tu Dios te tiene así? Le dije.
Yo le dije, yo conozco a un Dios que habita en mi iglesia, que es capaz de sanarte en este momento. Y se me quedó mirando, y antes de que me pudiera decir otra palabra, fui corriendo donde él y lo toqué y le dije, en el nombre de Jesús, oh, dije eso, en el nombre de Jesús. Aquel hermano se cayó. Descanso espiritual cayó ahí. Nosotros brincaban, alabando en lenguas y brincaban. Y de repente empezamos a escuchar al hermano llorando. Y tratábamos de levantarlo, porque había caído con las mujeres, todo en el suelo. Y no quiso que nadie lo ayudara. Y llorando, se puso de pie. Y empezó a caminar sin la asistencia de las mujeres. Incluso las piernas le habían crecido. Dios lo había sanado. Esos 3 hermanos se convirtieron al catolicismo. Y ahora predican de que el Dios verdadero está en la iglesia católica. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, vamos a orar en este momento. No sé cuánto tiempo nos queda, ¿verdad? ¿Podemos? Vamos a orar. Yo les pedí a todos que se pongan de pie, los que me están viendo en sus casas, ahí donde, en sus salas, no sé dónde están viendo esto hoy. Pero no es coincidencia que ustedes estén viendo. Y nosotros invitamos, le decía al hermano Marcos, que invitaran a sus casas a toda su familia y que pusieran en la aplicación de la televisión, que vieran con toda su familia este momento. Y que después hicieran una cena de acción de gracias. ¿Sabe por qué el hermano le pedía eso? Porque creemos que Dios hoy va a obrar en nuestras vidas, que Dios hoy va a obrar en tu vida y que vamos a tener motivos para darle gracias a Dios, que Dios va a cambiar tu lamento en baile, tu tristeza en gozo, que Dios va a llenar ese vacío que tú sientes en tu interior, y que por fin vas a tener paz en tu vida, vas a encontrar descanso en Dios. Me imagino que debes estar muy cansado de estar buscando aquí y allá, buscando llenar un vacío que sientes en tu interior, y a veces por no saber mejor, pues fácilmente nos equivocamos en la dirección que tomamos para alcanzar ese descanso. Pero hoy el Señor te está diciendo, mira, tú que estás cansado, ven a mí. Ya no sé, solo Dios sabe todo lo que tú has aventurado para tratar de alcanzar esa plenitud de Dios, para poder llenar tu vacío. Me imagino que debes estar muy cansado. El Señor hoy te está invitando a descansar en Él. Y yo quiero que ahí donde estés, mira, hoy tú abras tu corazón y lo invites a entrar. Él siempre nos está buscando a nosotros así. Así decía el obispo de esta diócesis, la primera vez que lo conocíamos. Él decía que busquemos a Jesús, que no era cierto que era Él que siempre nos estaba buscando a nosotros. Dice Apocalipsis que Él está tocando la puerta, a nuestra puerta, siempre está tocando la puerta. Pues que le abras la puerta de tu corazón y hoy lo dejes entrar y lo dejes ser tu Señor y Salvador. Es un perfecto caballero y solo va a llegar a esos que le hacen la invitación libre. Por eso le voy a pedir a los familiares, a las personas que no le estén diciendo a las personas que están ahí en su casa o a su lado, que mira, abre tu corazón, entrégate, no. Ellos lo tienen que hacer libremente. Y lo van a hacer porque lo quieren hacer. Cuando abran las puertas de su corazón, ahí el Señor entrará. Yo quiero que hoy tomes ese momento. Quizás está el ángel acusador diciéndote en tus pensamientos, tú no eres digno. No eres digno de que Jesús llegue
a tu vida. Pero María dijo que sí, para que Él nos hiciera dignos. Es Jesús que nos hace dignos. Yo quiero decirte algo. Yo sé que así el enemigo engañó a Adán y Eva para que desobedecieran a Dios, y el error que cometieron los separó de Dios. Pero por Jesucristo, ahora ya nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. El mismo pecado. Sí, escucha bien esto, hermano. Por más grande que haya sido tu error, tu pecado, más grande es el amor de Dios. Y si tú vienes a Él arrepentido y convertido, ¿verdad? Ya decidido de que ya no más, el Señor te va a recibir, el Señor te va a perdonar y va a celebrar con fiesta en el cielo. Sí. Si no hubiese sido así, como dije anteriormente, no hubiese sido así, si no es así, jamás hubiese entregado a su iglesia el poder de ministrar su misericordia en un sacramento que se llama la confesión. Hoy abre tu corazón, invítalo a entrar. Eso es lo primero que vamos a hacer en este día. Olvidémonos en este momento de nuestra sanación física, de nuestras necesidades. Sí, esa es la añadidura. Eso te lo da porque Él quiere y puede hacerlo. Para Él eso no es importante. Y quizás incluso Él está utilizando tu necesidad para este momento, para que tú tengas un encuentro personal con Él. Y para Él poder ser tu Señor. Y yo quiero que en este momento, pues, mira, tú le hagas la invitación, ábrele la puerta de tu corazón y dile: Señor, entra en mi vida. Sé mi Señor. Sé mi Salvador. Déjame que te salve en este momento de todas esas cosas que nos pueden llevar a perder esta alma. Dale permiso a que lo pueda hacer, a que pueda ordenar tu vida, a que pueda liberarte de ese mal que quizás has tratado tú muchas veces de poder ser libre de eso, y sin éxito. El Señor es el único que puede hacer. Y antes lo intentaba sin Él, pero Él te da las fuerzas ahora, las fuerzas para que puedas por fin ser liberado de eso. Vamos hoy a abrir nuestros corazones. Vamos a pedirle a Él que nos sane desde adentro para afuera. Vamos a pedirle que nos sane de tanto dolor, de tantas heridas, de tanto trauma que hemos vivido en nuestras vidas desde nuestra infancia. Falta de amor, falta de cariño, falta de un abrazo, falta de una palmada en nuestras espaldas donde nos decían: estoy orgulloso de ti. Quizás tú nunca escuchaste esas palabras de amor, de cariño, de tus padres, de tus seres queridos. Quizás ha sido todo lo contrario. Mucho dolor, mucha tristeza, mucho maltrato, muchas calumnias, muchos abusos. Hoy día el Señor te sane. Él te dice: yo soy tu padre. María te dice: hoy yo soy tu madre. Déjate amar por ellas. El amor de ellos es incondicional. Hoy déjalos que me empobren en tu vida. Te liberen de todo mal.
te alaba, Dios. El Señor está aquí, en medio de nosotros. Siente la presencia de Dios, te está hablándote. Te está invitando a perdonar a esa persona que tanto daño te hizo. Hoy perdona a tu madre, tu padre. Ay, déjate mal por él. Él cambia tu lamento en paz, Él cambia tu tristeza en gozo. Abre tu corazón al Señor. Y alma te alaba, Dios. Ahí donde están en sus casas, ahí sentado, ahí con familia, o quizás solo. No estás solo, ahí está Dios contigo en este momento. Él quiere postrarse o estar de pie, ahí. Invítalo a entrar, invítalo a su Señor y Salvador. Él sana, libérame, Señor. Lléname de ti, Señor. Glorifícate, Señor, en mi vida. Si lo estás haciendo en este momento, tú estás sintiendo la presencia de Dios. Tú estás sintiendo el poder de Dios tocándote. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Cree y recibe. Cree y recibe en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo que en estos días celebramos su llegada a nosotros. El mismo Jesús dijo: conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy no llega el Paráclito, aquel que nos cambia, aquel que nos sostiene, aquel que da testimonio de Jesús, aquel que nos fortalece. El Espíritu Santo hoy se está manifestando en ti, siéntelo. Siente la presencia de Él. Gloria a la Basilia, a la lavanda.